Lo último en Noticias Caracol. Muy buenas tardes, empezamos con lo último porque mientras en La Habana el gobierno y las FARC buscan salidas para salvar el acuerdo, en Bogotá el Centro Democrático le formuló una pregunta al gobierno frente a la responsabilidad de renegociar. Estamos en los puntos de la noticia, vamos a comenzar con Juanita Gómez. Juanita, ¿qué fue lo que le ha dicho el Centro Democrático al gobierno? Hola, buenas tardes. A esta hora se hacen una pregunta y se la hacen al presidente Juan Manuel Santos y al gobierno, y es: ¿están dispuestos a corregir los puntos que más les preocupa a la oposición, como el tema de las curules, entre otros? Y este es lo que ha dicho el senador Iván Duque, uno de los principales defensores del uribismo. Yo creo que lo primero es que el gobierno nacional le exponga al país qué opina de las declaraciones de ellos, para saber si por lo menos hay sincronización entre lo que piensa la FARC y lo que piensa el gobierno. Yo creo que el gobierno debería desmentir eso, porque si no, lo que el gobierno hizo con Colombia fue someternos a un plebiscito que era solamente ornamental. Y estas declaraciones se conocen horas después de las declaraciones que entregaron algunos miembros de las FARC, en donde se asegura que los acuerdos no se podrían modificar. En minutos nos vemos. ¿Cuál es el paso a seguir? Eso es lo que muchos se preguntan aquí donde nos encontramos, en la Plaza de Núñez. Detrás de mí, la casa del hombre más poderoso de este país, de Juan Manuel Santos, que pocas horas de sueño ha tenido durante el último tiempo, luego de conocerse el resultado del pasado domingo. Se hablaba de renegociar, ahora se habla de corregir, se hablaba de que el gobierno tendría que negociar con las FARC, ahora que tiene que hacerlo con los voceros de los triunfadores del no, de la oposición. En fin, mientras todo eso ocurre, sigue pasando el tiempo, las manecillas del reloj no se detienen y eso se convierte en el principal enemigo del proceso de paz con las FARC. Precisamente hoy el Centro Democrático, el partido que lidera buena parte de todo lo que ha correspondido al movimiento por el no, que ha triunfado el pasado domingo, se ha manifestado en torno a ese tema y hace varias preguntas relacionadas con la necesidad de lo que habría que corregir, de lo pactado, de lo acordado con las FARC. Juanita Gómez nos tiene la ampliación de esa noticia. ¿Qué es lo último, Juanita? Buenas tardes. Juan Diego, la posición del Centro Democrático y de los principales líderes promotores del no es clara. Ellos ganaron el plebiscito y ahora se tiene que renegociar, se tiene que reconstruir el acuerdo en La Habana, principalmente en tres temas: en lo que tiene que ver con la financiación del posconflicto, en lo que tiene que ver también con las curules de las FARC, la justicia y las sanciones. Por eso es que le están haciendo esta pregunta al presidente. Sobre estas preocupaciones, ¿se va a poder renegociar? Este es el informe. Los tres alfiles del uribismo ya están trabajando en conjunto. Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Oscar Iván Zuluaga redactan un documento con las observaciones al acuerdo. También le enviaron un mensaje al gobierno y a las FARC sobre la necesidad de modificar lo pactado. Yo creo que lo primero es que el gobierno nacional le exponga al país qué opina de las declaraciones de ellos, para saber si por lo menos hay sincronización entre lo que piensa la FARC y lo que piensa el gobierno. Yo creo que el gobierno debería desmentir eso, porque si no, lo que el gobierno hizo con Colombia fue someternos a un plebiscito que era solamente ornamental. Están totalmente equivocados. El primer efecto jurídico del plebiscito es que es obligatorio. En este caso, ¿eso en qué se traduce? Lo que pasó el domingo es que el pueblo colombiano le dio el mandato al presidente de no implementar ese acuerdo. En segundo lugar, le dio el mandato de reorientar ese acuerdo. Por eso insisten en que dentro de los principales temas a modificar están los de las curules a las FARC, la justicia y sus sanciones y los dineros con los que se financiará el posconflicto. Hemos visto que inclusive en temas de sanción también hay algunos elementos que son contrarios a la Constitución y la ley colombiana. Hay algunas exigencias que hay que precisar en materia de reparación efectiva de las víctimas. Que se le garantice una protección a las FARC, unos acuerdos que respeten valores democráticos esenciales como la justicia, y acuerdos que económicamente sean cumplibles y pagables. Uno de los problemas de los anteriores acuerdos que rechazamos los colombianos el domingo es que eran impagables Desde su página oficial, el senador Alfredo Ramos propuso eliminar la creación del Tribunal Especial para la Paz y que se retire de la agenda cualquier negociación sobre temas de agricultura o narcotráfico.
Y en este momento están pasando dos cosas. Se está buscando por parte de los promotores del no que otros aliados también se vinculen, como por ejemplo Alejandro Ordóñez y Andrés Pastrana, que hagan parte de todo este proceso. Pero además se está redactando todo un documento con los principales puntos, los más importantes que se tienen que discutir inmediatamente. Desde el centro de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.